Ok. Bueno, entonces la historia clínica pediátrica, hay dos tipos de historia clínica pediátrica, uno que es la historia tradicional, que es la historia semiológica, pues que todos conocemos con motivo de consulta, pues enfermedad actual y todo, y hay una historia clínica pediátrica que se ha ido adoptando más o menos desde los años 90 hacia acá en ciertas clínicas que se llama la historia clínica pediátrica basada en problemas, que es más o menos pues como se está buscando que sea la educación ahorita, sobre todo en medicina, que se plantea un caso clínico, se plantea un problema y lo que se busca es dar resoluciones al problema. Pero vamos a comenzar con pues, la historia clínica tradicional, que entre otras cosas está legislada por una resolución colombiana y así pues es como se lleva la mayoría de historias clínicas. La historia clínica pediátrica es un poquito más compleja porque sí es verdad que de pronto siempre nos habían enseñado que en historia clínica tiene que haber interacción entre el médico y el paciente. La historia clínica pediátrica se forma un triángulo y pues aquí ponemos un triángulo, pero a veces son más personas. A veces cuando yo me refiero a padres no son solo los padres, sino los familiares directos y puede ser un poquito complicado y un poquito complejo muchas veces el interrogatorio. Por eso hay que tener la destreza como para saber enfocar bien un interrogatorio. Entonces miramos cómo es una interacción entre el médico, los niños y los padres o familiares directos, que a veces son más de dos padres, a veces son los abuelos, dependiendo del tipo de familia que se tenga y quién esté al cuidado del paciente. Como yo les decía, la historia clínica pues tiene una legislación a nivel de Colombia, debe llevar unos ítems, debe ser guardada y archivada de cierta forma. Entonces hay una resolución desde el 99, que es la 1995 del 99, y la 839 del 2017. Pues son prácticamente igual. Hubo un poquito de cambios en lo que es cómo se archivan las historias, y es que las historias hay que archivarlas más o menos hasta 20 años o hasta que las clínicas o los servicios de salud cierren, y en el momento en que cierre el servicio de salud, en que la clínica cierre, esas historias deben ser pasadas a Secretaría de Salud. Teóricamente debe haber una disposición prácticamente de por vida de todas las historias clínicas. Entonces, por eso en Colombia es muy grave que se pierda una historia clínica pediátrica. Entonces, definiendo historia clínica, es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente. Cuando yo les digo privado, eso quiere decir que nosotros en los pasillos no podemos estar comentando historias clínicas. Normalmente cuando se hacen juntas médicas se hacen incluso a veces con los familiares o se hacen pues bajo una rígida normativa de historias clínicas y de confidencialidad. No podemos comentar historias clínicas en los pasillos, por lo tanto es que no podemos, pues yo no sé, a veces cuando somos médicos, pues todo el mundo nos quiere pedir un favor, una consulta por WhatsApp, una consulta en un pasillo, y realmente es un documento privado que debe hacerse bajo todas las condiciones, en un consultorio, eh, y pues las únicas personas que deben conocer la historia clínica realmente es el médico tratante y el paciente o los papás del paciente en caso de que sea un niño. Obligatorio, como yo les decía, todo niño debe tener, todo paciente debe tener una historia escrita. No, para efectos prácticos no debe haber una formulación sin una historia clínica médica escrita. Hasta los servicios de urgencia, por eso se creó lo que es el triage. Hay pacientes que no entran a la urgencia, pero se hace una historia de triage y con la historia de triage es que se dan los medicamentos. O sea, ningún paciente que tenga una receta en la mano debe estar sin una historia escrita. Como ya les hablaba, sometido a reserva, y se deben registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Pues muchas veces cuando hay demandas a la fiscalía, que cada vez desafortunadamente son más, eh, pues la fiscalía pide las historias y pues sí toca entregarlas, ¿no? La mayoría, ya para pues prácticamente en Colombia, pues es obligatorio que las historias clínicas deben estar dentro de un software muy seguro, o sea que ya hace mucho tiempo en Colombia pues debieron dejar de existir las historias clínicas escritas a mano. A veces se hacen atenciones de recién nacido escritas a mano o lo que sea, pero
sobre todo en los hospitales universitarios, todo para efectos prácticos debe estar documentado en un sistema o una base de datos. Hay unas características, eh, de historia clínica que también las refiere pues las resoluciones que han salido en Colombia. Uno es que debe ser integral. ¿Qué quiere decir que debe ser integral? Integral es que se deben reflejar todos los actos que se hacen en el paciente, o sea, todos los actos de atención en salud, o sea, todas las personas que intervienen en la atención, tanto la parte científica, que sería la parte médica, como la parte técnica, que es la parte de enfermería, eh, y la parte administrativa, que tiene que ver con todo lo que son los consentimientos firmados, con todas las políticas de seguridad, con todo lo que tiene que ver, y debe reflejarse todas las etapas de la atención en salud que recibe el paciente, desde la promoción y prevención hasta el diagnóstico, el tratamiento y si la enfermedad dejó alguna secuela, la parte de rehabilitación. Secuencialidad, como les había dicho, tiene que tener pues un orden cronológico estricto. Los actos deben ser registrados en el momento en que se hacen. Si yo mando una droga a las 8 de la mañana, bueno, muchas veces hay pacientes que llegan muy mal, que llegan a reanimación y uno realmente la historia la hace media hora, una hora después de estabilizado el paciente, pero siempre tener el cuidado de poner historia de ingreso tal hora y ya pues la persona que va a leer entiende que se escribió una hora después probablemente porque el paciente pues llegó en malas condiciones. Pero las evoluciones médicas y todo deben ser hechas a la hora en el que uno manda, o sea, y deben aparecer a la hora en que uno manda los medicamentos. Racionalidad científica, pues obviamente todos los tratamientos que uno mande deben tener un soporte científico. Disponibilidad, ya hablaba de los archivos, que prácticamente la historia debe estar disponible de por vida y en las clínicas hasta por 20 años. Oportunidad, a las 24 horas cualquier paciente debe tener pues su historia clínica en la mano, o cuando el paciente se va, pues nosotros hacemos algo que se llama epicrisis, inmediatamente se entrega un resumen de historia. Y la obligatoriedad de registro, como les había dicho, todo paciente que sea formulado debe tener un registro de historia clínica. Se habla de unos componentes que es una identificación, los registros y los anexos. Identificación, pues son todos los datos del usuario. Es importante, sobre todo en niños y en pacientes de cuidados intensivos, corroborar los teléfonos. O sea, cuando ustedes, hay muchos, parece mentira, pero a veces los ambicionistas ponen unos teléfonos y realmente cuando uno quiere llamar a los papás, esos teléfonos no son. Entonces, siempre corroborar los teléfonos, los nombres completos, o sea, la forma de ubicar a los papás de los pacientes en caso de que el niño pues quede solo. Eh, una cosa importante aquí sería el tipo de vinculación. Todos los niños deben estar vinculados al régimen subsidiado o al contributivo por ley. Hay unos niños que no tienen seguridad y hay unos niños que están vinculados. Tendríamos que mirar por qué. Porque si el niño tiene la oportunidad de ser asegurado tempranamente y no es asegurado tempranamente, es uno de los primeros componentes donde uno dice que aquí puede haber un riesgo social porque los papás no se han preocupado porque el bebé tenga su aseguradora. Los nombres completos, cuando son neonatos, normalmente uno coloca hijo de la mamá como esté, pero ya máximo al mes de vida el niño debe tener su nombre y su apellido completo. Normalmente el acompañante del niño idealmente debe ser papá o mamá. A veces hay niños que vienen de fuera, que vienen con los tíos, pero idealmente los acompañantes del niño hospitalizado deben ser papá o mamá. Y vamos a los componentes de los registros que tenemos que tener. El motivo de consulta, bueno, antes se decía que el motivo de consulta era explícitamente lo que la mamá decía. Ahorita el motivo de consulta es el síntoma prevalente que resume la enfermedad actual. Por lo menos si hay un niño que llega con un cuadro sugestivo de bronquiolitis, entonces el síntoma cardinal debe ser disnea, ¿ya? Pero no, pues de pronto está apretado o ardor de pecho, como se decía antes. En estos momentos cada vez buscamos más que el motivo de consulta sea como más técnico, porque en el motivo de consulta apenas un médico lo ve y que diga disnea, tiene que saber en qué condiciones está el paciente o en qué condiciones llegó el paciente. La enfermedad actual, que es un registro cronológico, las enfermedades actuales en pediatría, pues ahorita vamos a mirar exactamente
qué es lo que vamos a preguntar en una enfermedad actual. No es tan fácil, muchas veces pues en una consulta, pues el niño tiene 10 años y la mamá nos comienza a dar antecedentes de que el niño tenía 1 año, de que tenía 6 meses, pero siempre tratar de enfocar la enfermedad actual que resuma exactamente qué es lo que padece el niño en este momento para nosotros poder hacer un diagnóstico claro de qué es lo que tiene el niño en este momento. La revisión por sistemas son síntomas. La revisión por sistema no puede ser que el sistema respiratorio asma, no, el asma no es una revisión por sistema. Probablemente en respiratorio ponemos tos, ¿ya? Ya miramos también el orden de la revisión por sistema, pero la revisión por sistema siempre es de síntomas que ha presentado el paciente, no es de patologías ya diagnosticadas como tal. Y vamos pues a los antecedentes personales, familiares, alérgicos, hábitos, medicamentos y ginecológicos. Y en pediatría entra lo que es la parte de desarrollo psicomotor y la parte de historia de alimentación y de diagnóstico nutricional, que ya lo vamos a ver. El examen físico, un examen físico organizado cefalocaudal, pero ya miramos que el examen físico, tanto en el neonato como en el pediátrico, deben comenzar con la apariencia externa del paciente. O sea, lo primero que yo hago en un examen físico es mirar cómo está mi paciente y si hay condiciones que pongan en riesgo la vida del paciente, estabilizarlas. Y si yo estoy solo, pues primero estabilizo al paciente y después hago historia clínica como tal. Un diagnóstico, que ya miramos que debemos tener un diagnóstico médico, un diagnóstico que describa la edad del paciente, si es un escolar. En el diagnóstico se debe describir el estado nutricional y se debe describir si hay riesgo social o no hay riesgo social del paciente. Entonces el diagnóstico y el desarrollo psicomotor, o sea, el diagnóstico en pediatría debe llevar estos 5 ítems, o sea, debe ser un diagnóstico completo, un poquito más completo que de pronto lo que hacíamos en medicina interna. El análisis es el sello del médico que hace la historia clínica. En el análisis yo demuestro que soy médico, yo demuestro que sé lo que tiene el paciente y empiezo a explicar por qué voy a hacer esto, por qué voy a hospitalizar, por qué voy a dar salida y si doy salida, cómo lo voy a seguir ambulatoriamente. Las conductas que sería el plan de manejo, que son más o menos las órdenes médicas, que también pues tienen un orden. Después vienen las evoluciones diarias, que normalmente lo hace con la técnica SOR, de la que también vamos a hablar después. Y por último, cuando el paciente se va, uno hace una epicrisis. Con las bases de datos, pues casi siempre las epicrisis son automáticas. Antes era muy complicado porque tocaba hacer un resumen a mano. Con las bases de datos, pues normalmente las epicrisis son automatizadas y salen las epicrisis. Y los otros son los consentimientos. Es súper importante en la parte de consentimientos que todo paciente cuando ingrese pues tiene que ser un consentimiento informado. En los niños obviamente tiene que firmarlos los padres, de pronto ya en los adultos lo firma directamente el paciente. Un consentimiento informado para muchas cosas, para cirugía, para hospitalización, para procedimiento, para administración de medicamentos, para realización de ciertos exámenes, por lo menos el VIH, toca firmar consentimiento informado. Para la prueba de COVID no toca firmar consentimiento informado, pero sí toca informarle a los papás la situación. Otra cosa que va dentro de la historia clínica que va al final es la descripción de procedimientos. Si hizo alguna cirugía, debe estar la hoja quirúrgica, la hoja de anestesia. Si por X o Y motivo pues el paciente fallece y es una enfermedad de notificación obligatoria, como el dengue, como la infección respiratoria aguda en pediatría. Hay muchos niños de estos que van a necropsia. De pronto no es tanto necropsia, sino que hacen viscerotomía, o sea que normalmente extraen muestra de corazón, de hígado y de riñones y miran si era una infección respiratoria, por qué germen se muere el niño, y si es un dengue, pues corroboran el diagnóstico de dengue y para allá la cepa de dengue lo ponen en la parte de viscerotomía. Por lo menos en dengue hay mucho control. Todo niño que fallece de dengue debe ir a viscerotomía y debe tener, pues, como quien dice, una autopsia clínica. La otra parte es la declaración de retiro voluntario. Bueno, en adulto, pues lo firma el paciente. En pediatría, pues la vida de los niños es propiedad del Estado. Entonces, en pediatría tocaría un retiro voluntario, pues no se podría firmar, tendría que intervenir comisaría de familia, ICBF y tratar de mediar, y si definitivamente la vida del niño está en riesgo y los papás se lo quieren llevar, pues muchas veces hay que poner cuidadores externos que puedan responder por el paciente mientras esté hospitalizado. Entonces no hay retiro voluntario en pediatría. Es de las cosas que quiero que les quede claro hoy,
porque pues sobre todo ahorita que estamos en pandemia, cuando nosotros le planteamos a los papás muchas veces la posibilidad del niño COVID, de la muestra de COVID, como hay tanta angustia sobre lo que es el COVID, hay muchos papás que dicen me lo llevo a la casa y realmente pues el retiro voluntario en pediatría como tal pues no, no es legal, o sea que si el niño se muere en la casa o cualquier cosa, pues sería la responsabilidad del médico o de la institución que le dio salida. Entonces, pues hablando de historia clínica, lo primero que tenemos que preguntar nosotros es en qué momento hacemos la historia clínica neonatal y en qué momento hacemos la historia clínica pediátrica. Esto es un algoritmo de reanimación neonatal, pues que vamos a ver pues después en la clase de neonato, y ustedes también tienen una clase adicional de asistencia neonatal. Pero para efectos prácticos, ¿qué les quiero yo decir? La historia clínica pediátrica de neonatal, ¿dónde comienza? Teóricamente en el consejo antenatal, cuando la mamá hace la primera consulta pregestacional. Ahí comienza. Hay mamás que que pueden quedar embarazadas, hay mamás que no debieran quedar embarazadas. AYEPI, pues ustedes van a ver durante todo el semestre AYEPI, tiene una valoración de riesgo pregestacional pues muy claro. Teóricamente una mamá debe tener una consulta pregestacional por lo menos 6 meses antes del embarazo. Se supone que toda mamá debe tomar ácido fólico 3 meses antes de quedar embarazada para la prevención de malformaciones del tubo neural. Casi no se ve, pero pues la idea es que la historia neonatal comienza a nivel pregestacional y comienza también, después pues viene el riesgo gestacional y comienza con la valoración de nosotros de todo el riesgo gestacional. O sea, nosotros hay niños que van a las unidades de cuidados intensivos y hay niños que hospitalizamos simplemente por los factores de riesgo gestacional a los que aparentemente pues nosotros no le vemos ningún síntoma. Pero si realmente, el paciente, pero si realmente el paciente está pues muy mal y nos llega a la urgencia, muchas veces no podemos empezar historia clínica enseguida, sino que inmediatamente iniciamos un algoritmo de reanimación y cuando nosotros ya tenemos el niño estabilizado o el niño pues ya eh, en buenas condiciones, es que nosotros comenzamos a hacer pues la historia clínica general. Hay algo que se llama minuto de oro, que es cuando el bebé nace, cuando nace en malas condiciones, cómo lo adaptamos y le damos ventilación con presión positiva y cómo reanimamos completamente el paciente y después pensamos en hacer una historia clínica completa. Entonces, cuando el niño llega muy mal, entonces, eh, entonces tenemos que tener en cuenta esta situación. Básicamente, en pediatría, pues pasa lo mismo. Siempre hacemos una inspección general y tenemos que mirar exactamente, esto también lo vemos en la parte de reanimación nuevamente, miramos mejor el triángulo de aproximación pediátrico, pero básicamente el orden cuando nos llega un paciente pediátrico grave a la urgencia es que hacemos la valoración del triángulo pediátrico, hacemos la valoración primaria, que es intervenir todo lo que pueda poner en riesgo la vida del paciente. O sea, intervenimos vía aérea, ventilación, circulación, si hay algún déficit a nivel neurológico, y exponemos todas las superficies para mirar si hay heridas o hematomas. Y después de estabilizado el paciente, es que hacemos la historia clínica como tal, con pues ya la historia clínica semiológica. Entonces, miremos que pues tanto para neonato como para pediatría, lo primero es estabilizar el paciente, tener el paciente en buenas condiciones y después comenzar a interrogar a la mamá. O sea, probablemente las drogas de reanimación no son muchas, por lo menos en pediatría básicamente son la solución salina y la adrenalina, o sea que de pronto pues ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos si el niño es alérgico a un medicamento que vamos a poner? Normalmente las drogas de estabilización no hacen alergia, pues no conozco un paciente alérgico a la adrenalina, entonces bueno, probablemente alguno hará alergia al Harman o a la solución salina, pero no son muy frecuentes. Pero de todos modos, lo primero, o alérgico al oxígeno, pero lo primero sería estabilizar al paciente y después hacer la historia clínica detallada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la historia clínica y qué valoramos en las historias clínicas, tanto neonatal como pediátrica?
hacemos detección precoz de problemas del nacimiento. Entonces, cuando el niño nace, lo primero que hay que mirar es si el niño tiene una adaptación normal, si el niño tiene malformaciones congénitas graves que puedan comprometer la vida del paciente. Y además, cuando ya es pediátrico, pues hacemos la detección precoz de los problemas que puedan amenazar la vida. Con una historia clínica bien hecha, pues prevenimos futuras dificultades, o sea, prevenimos que de pronto pues un recién nacido con ano imperforado se vaya para la casa, se perfore, haga una obstrucción intestinal. Entonces siempre hay que hacer detección precoz de todos los problemas al nacimiento y prevenir que el niño no se nos vaya a complicar en la casa cuando nosotros demos salida. Si estamos en la urgencia, probablemente hay casos de dengue, hay casos de COVID que pueden darse salida, hay niños o bronquiolitis que tienen criterios de hospitalización. Los criterios de hospitalización en pediatría por cada patología están bien documentados. Normalmente los niños que más se hospitalizan son los neonatos prácticamente se hospitalizan casi por todo, como digo yo. O sea, cada vez que el neonato tiene una sintomatología, una enfermedad, casi siempre hay que hospitalizarlo porque estos niños hacen apneas, no tienen reserva cardíaca, entonces es muy complicado, no tienen reserva inmunológica. Entonces el neonato se hospitaliza hasta con un pico febril. Probablemente los menores de 6 meses se hospitalizan casi siempre todos los pacientes con dificultad respiratoria, menores de 6 meses se hospitalizan. Y hay muchos niños que se hospitalizan también muy frecuentemente, que son los niños con discapacidad neurológica instaurada, los niños con parálisis cerebral, que son hipotónicos. Entonces estos niños normalmente hay que hospitalizar. Entonces siempre hacer una historia clínica adecuada para prevenir futuras dificultades. Hay que hacer una exploración de antecedentes maternos y familiares. Hay que explorar el neurodesarrollo del paciente, como les decía, mirar si hay un retraso o no en el desarrollo psicomotor. También hay una clase que les habla de neurodesarrollo. Esta clase es como la introducción a todo, pero realmente pues no alcanzamos a ver todo, pero ya les digo unas pautas de neurodesarrollo. También hacemos la valoración del estado nutricional. Hay unas curvas de la OMS que están probadas en niños mayores de 40 semanas, en los niños pretérminos. Serían las curvas de Fenton, que también se las voy a mostrar. Y pues nosotros no somos trabajadores sociales, pero el médico debe hacer una valoración global de riesgo social, por lo menos del paciente, por lo menos para pedir el apoyo de trabajo social. El motivo de consulta es supremamente importante. En los neonatos, el motivo de consulta muchas veces puede ser los antecedentes maternos. El motivo de consulta en pediatría, como yo les decía, se busca que sea el síntoma resumen de la enfermedad o el síntoma más grave de la enfermedad. Como yo les decía, de pronto, si hay una diarrea, pues se quedan deposiciones líquidas. Si hay cualquier cuadro de dificultad respiratoria, pues habría que poner que hay una disnea. En cuanto a la enfermedad actual, es importante, como yo les decía, orientar la enfermedad, orientar a los papás, porque si no, pues va a ser muy complicado, porque las mamás siempre nos quieren decir cosas y nos mezclan muchas cosas que son revisión por sistema y patologías anteriores con enfermedad actual. Entonces siempre preguntarle, para el inicio es mamá, ¿cuándo fue la última vez que el bebé o que tu hijo estaba bien? Entonces, no, que hace 10 años, no mami, ¿cómo estaba el martes pasado? ¿Tenía esto o no lo tenía? Entonces tú siempre trata de buscar, ¿para qué? Para mirar si hay una enfermedad aguda o hay una enfermedad crónica que tendría una connotación totalmente diferente en el área pediátrica. Entonces, ¿cuándo y cómo comenzó el trastorno? ¿Con qué síntomas comenzó? Vemos evolución de la enfermedad, orden y fecha de inicio de nuevos síntomas y síntomas y signos específicos. En la enfermedad actual, obviamente nos enfocamos más en los síntomas, porque realmente los signos son más para examen físico, ¿no? Los síntomas, que es lo que el papá nos refiere que tiene el niño, y a los signos clínicos, pues normalmente los buscamos en la exploración física. También hay que mirar si hay datos negativos en el interrogatorio, por lo menos ahorita mismo, pues, que estamos en una pandemia, en COVID, la presencia o no de fiebre asociada a ciertos síntomas es fundamental. Por lo menos diarrea con fiebre de más de 3 días podría ser COVID. Sin embargo, una diarrea pues que no ha hecho fiebre podría ser una intolerancia a cualquier tipo de alimento en un niño y no ser un COVID. Entonces, siempre, si el niño no tiene fiebre, es importante poner, por lo menos en la enfermedad actual, no tiene fiebre. Si el niño tiene dolor de cabeza, por lo menos tiene una cefalea, si no tiene vómitos o no está asociada a vómitos ni a náusea, no se asocia a vómitos ni a náusea. El vómito y la náusea asociado a cefalea podría ser el inicio de una hipertensión endocrinana.
Si no, podría ser cualquier trastorno a nivel de optometría, de hipermetropía, podría dar algo de dolor de cabeza. Entonces, siempre hay que poner que los datos, hay datos negativos que son fundamentales que uno pone, no refiere esto. Datos negativos en este momento, en todas las enfermedades actuales, refiere que no ha tenido contacto con casos sospechosos o positivos de COVID. O sea, todas las enfermedades actuales de las historias de pandemia deben decir si el niño tiene contacto o no con casos sospechosos o positivos para COVID. Entonces, siempre hay que ponerlo. Entonces, ese dato negativo, por lo menos en este momento, es súper importante. Factores que lo alivian o lo exacerban, sobre todo pues, de pronto cuando hay un dolor abdominal, si se alivia cuando toman omeprazol, si no se alivia con el omeprazol, si cuando come le da más, si cuando come le da menos, es importante. Si antes había sido atendido por algún médico y tenía medicamentos administrados, ¿qué les digo yo? Paciente normalmente de menor de 5 años que reingresa, que ya lo ha visto un médico, ha mandado unos medicamentos y reingresa, no le den salida con los mismos medicamentos o casi nunca deben darle salida porque ya saben que ese paciente no está respondiendo al manejo ambulatorio. Y siempre en infecciones agudas como la que estamos viviendo ahora, siempre comentar el tipo y el grado de exposición y hace cuánto de pronto, por lo menos si hay un caso sospechoso de COVID, hace cuánto tuvo contacto con el paciente que tuvo y así uno más o menos se da cuenta en qué fase podría estar la enfermedad. En los niños sanos siempre, porque también hay historias de niños sanos, hay que hacer los factores de importancia y estado general desde la última visita, que es más o menos una consulta de crecimiento y desarrollo. Y siempre saber si es confiable o no lo que la mamá nos pueda decir o lo que el familiar que viene nos pueda decir. Nosotros dependemos en pediatría absolutamente de la confiabilidad del examinador. Un segundito. Revisión por sistema. La revisión por sistema, siempre mirar el estado general. O sea, hay revisión por sistema que son los síntomas, ¿no? Entonces, si hay síntomas que podrían comprometer el estado general, básicamente, si un niño tiene un síntoma respiratorio y nos dice que el niño ha perdido peso en los últimos 2 o 3 meses, probablemente eso no es una neumonía, probablemente eso es una TBC. Si nos dicen que el niño está haciendo fiebre hace 2 meses y ya ha perdido peso, probablemente no es una infección aguda, probablemente es un cáncer. Entonces los síntomas, si nos dice que el niño ha perdido peso y si el niño nos dice que el niño estaba perdiendo peso y a nivel de, por lo menos de sistema urinario está poliúrico, entonces probablemente es una diabetes y no es una infección de vías urinarias, ¿ya? Entonces, importante la revisión por sistema, como yo les decía, son los síntomas de todo el estado general, de la cabeza, pues si ha tenido cefalea, de la cara, de los ojos, si ha habido dolores en senos paranasales, o sea, cualquier cosa respiratoria, a nivel respiratorio, como yo les decía, el asma no se pone en revisión por sistema, simplemente tos nocturna, o sea, hay que poner ese síntoma cardinal y así sucesivamente por todos los sistemas. Los antecedentes importantes, siempre hacemos antecedentes prenatales y perinatales, ya yo les había dicho, que normalmente antecedentes desde el riesgo pregestacional. Entonces, a nivel prenatal, ¿qué miramos? Todo cómo fue el embarazo de la mamá, si el embarazo fue término, si no fue término, si la mamá tuvo infecciones, si no tuvo infecciones durante el embarazo, y preguntamos por serologías básicas en el control prenatal, que son, a nivel de la mamá, es importante saber cómo estaba la prueba rápida de treponema, cómo estaba el toxoplasma y cómo estaba el VIH. Básicamente en los 3 trimestres es importante que nosotros tengamos la documentación de las pruebas de los 3 trimestres. Perinatal es cuando el niño nació, cómo nació, cuánto pesó, si requirió o no requirió unidad de cuidados intensivos. Alimentación importante, cómo se nutre el niño, qué come, si la dieta es adecuada de acuerdo a la edad del niño, crecimiento y desarrollo, mirar primero el crecimiento en las curvas de la OMS, en qué desviación estándar están. Los niños deben crecer entre la desviación estándar -1 y +1. Y el desarrollo que sobre todo el primer año, es donde se adquieren muchas pautas de neurodesarrollo que un niño, pónganse ustedes, antes de 3 meses debe tener el sostén cefálico completo. Entonces, a los 6 meses debe estarse sentando, más o menos ya a los 9, 10 meses debe estar gateando y debe haber por lo menos bipedestación inestable al año. Eso más o menos hay que saberlo. Inmunizaciones. Todo niño debemos mirar que tenga el carnet de vacunación al día, el carnet obligatorio de vacunaciones al día. Hay vacunas complementarias
como hay una vacuna que se llama palivizumab, que es un anticuerpos monoclonales contra el sistema respiratorio que se ponen los prematuros, pero nosotros por lo menos debemos revisar que el carnet de vacunación obligatoria debe estar. A nivel familiar, aquí se describe cómo es la vivienda, cómo están pues, si tiene los servicios básicos, si tiene agua, luz, teléfono, cómo está el piso, cómo están los techos y todas las cosas. Entonces, a nivel de historia en nacimiento, entonces miramos la historia prenatal. A nivel prenatal, pues cómo fueron los cuidados de la mamá, la dieta, como ya les había dicho, se ve infecciones, hemorragias del primero, segundo, tercer trimestre, qué tipo de sangre es la mamá, hay algo, tipo de RH, hay incompatibilidad, hay dos tipos de incompatibilidad, RH si la mamá es negativa y el bebé es positivo, incompatibilidad de grupo, si la mamá es O y el bebé es A, B o AB. Cualquiera de los dos podría hacernos ictericia y cuadros de Kane-Icterus o cuadros neurológicos severos por ictericia. Si la mamá tomó algún medicamento, especialmente si es una mamá sometida a quimioterapia, anticonvulsivantes, porque pueden ser teratógenos y pueden haber malformaciones congénitas. Y si la mamá de pronto se tuvo que realizar algún procedimiento embarazada, cualquier tipo de amniocentesis, porque eso podría favorecer pues, las infecciones intrauterinas y la corionionitis. Cuando el bebé nace, los antecedentes natales, cuánto duró el embarazo, sobre todo en el recién nacido, qué tipo de trabajo de parto, cómo fue el trabajo de parto, cuánto duró. También hay unas duraciones específicas de cuánto debe ser la fase latente, cuánto demora el expulsivo. Cuando el trabajo de parto dura más o dura menos de lo que debe durar, normalmente puede haber datos de asfixia perinatal. Si fue por cesárea, si hubo sedación y anestesia, los bebés pueden nacer realmente dormidos y a veces pueden tenerse que estabilizar con presión con nación positiva, cuánto pesó al nacer y el estado del lactante al nacer. Los niños de bajo peso y los de alto peso pues tienen pues muchísimos más riesgos. Si hubo que reanimar, porque esos niños pueden tener secuelas neurológicas. Cuándo inició la primera respiración. El niño debe respirar apenas nace. Tenemos 30 segundos para estimular y que el niño respire. Si en 30 segundos que nosotros secamos, estimulamos, el niño no inicia respiración, debemos darle ventilación con presión positiva. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuándo inicia la primera respiración, que máximo debe ser a los 30 segundos de vida. ¿Cuándo fue el primer llanto fuerte? El primer llanto fuerte, ¿para qué lo miramos? Para mirar vitalidad, y eso lo miramos cuando miramos el ACA. Antes de 1 minuto debe el niño estar pues, con un pronóstico vital adecuado. ¿Qué valoramos en el crecimiento y desarrollo? Pues básicamente son 3 áreas importantes a nivel motor, lenguaje y a nivel social. ¿Qué miramos a nivel motor? Para mirar si ahí hacemos predicción de discapacidad neurológica, o sea, ya sea de miopatías, de distrofias o de parálisis cerebral. A nivel del lenguaje, todo lo que es retraso del lenguaje, y a nivel social, todo lo que son los trastornos generalizados del desarrollo. Entonces yo siempre les decía, de pronto a nivel motor, lo principal, a qué edad sostuvo la cabeza, a los 3 meses todo niño debe sostener la cabeza. A qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad se puso de pie, y a qué edad caminó, que máximo un niño debe tener marcha estable a los 18 meses. Y de ahí para adelante a qué edad sube escaleras y a qué edad baja escaleras. Importante saber lo de las escaleras porque las distrofias musculares normalmente se manifiestan después de los 2 años. Y son niños que tienen problemas para subir y bajar escaleras. A nivel del lenguaje, lo primero del lenguaje es saber que haya integridad de los órganos fonoarticulares. O sea, ¿qué es lo primero que nosotros vemos? Que el niño tiene una coordinación succión-deglución. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, por lo menos si el niño succiona y deglute bien, probablemente no va a tener problemas para balbucear porque los órganos fonoarticulares están íntegros, están fuertes. A veces sí, a veces no, pero eso es lo primero como nosotros. O sea, un niño que no succiona normalmente va a ser difícil que hable, porque todo el sistema fonoarticular va a estar alterado. Entonces después a qué edad balbuceó, a qué edad dijo las primeras palabras, las conversaciones y la forma como habla. Y a nivel social, de pronto lo primero que nosotros tenemos que mirar es que el niño tenga sonrisa social con la mamá después del primer mes de vida. La sonrisa social es el primer ítem para saber si el niño puede tener después problemas para socializar o no. Y después de la sonrisa social, pues tendríamos que mirar a qué edad le tiró los brazos al papá y a la mamá, que debe ser máximo a los 6 meses. Y después cómo es en el juego con los niños, si es capaz de interactuar o no. Si hay trastornos sociales, son predictivos de, como yo les decía, de trastornos analizados del desarrollo, que serían los niños que van a entrar dentro del espectro autista. Así que es importante
A veces nos enfocamos en el lado, nada más en lo motor, pero es importante tener todas las áreas y normalmente el área del lenguaje tiene mucho que ver con el área cognitiva. Hay unos que dividen lenguaje y cognitivo por otro, pero los niños con lenguaje adecuado no van a tener problemas cognitivos. Los niños que tienen déficit cognitivo realmente muchas veces, la mayoría de las veces van a tener retraso del lenguaje. Pues aquí más o menos está esquemáticamente importante saber lo que el niño, como yo les decía, los primeros 12 meses es la edad de mayor crecimiento cerebral. Entonces saber qué ítems debe cumplir un niño hasta el año de edad. Aquí lo dividen diferente, aquí dividen cognitivo, motor, comunicación y emocional. Como yo les decía, aquí cognitivo lo separan del lenguaje, aunque normalmente el área cognitiva y el área del lenguaje pues más o menos van de la mano. Entonces, evaluando alimentación, es importante que nosotros sepamos pues lo que es un alimento realmente. Un alimento es toda sustancia o producto de carácter natural o artificial que aporta los nutrientes y energía necesaria para realizar unas funciones vitales. Normalmente cuando las mamás a nosotros nos dicen que están dando alimentos, se refieren a mazamorras, a crema de arroz, a una cantidad de cosas que realmente lo que le dan es una gran cantidad de carbohidratos y que realmente no le ayudan a las funciones vitales. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos la definición de alimentos y pues no somos nutricionistas, pero más o menos podamos orientar a la mamá para dar una dieta como que nosotros llamamos CESA, que es una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Cada niño, de acuerdo al peso, tiene una necesidad calórica diferente. Entonces, por lo menos un niño de 10 kilos debe comerse 1000 calorías al día mínimo. Y un niño que tiene 12 kilos debe comerse 1100. Después lo vamos a ir mirando. Las calorías son más o menos iguales a las tasas hídricas que el niño debe tener. Pero pues más o menos es para decirles que no es lo mismo un niño que pese 10 kilos, el aporte calórico que debe tener, a un niño que pese más kilos. Hay muchos niños desnutridos, entonces nosotros tenemos que tomar las calorías con el peso ideal, o sea, con el peso que el niño debe tener para la edad que tiene. Además dice que para favorecer que el niño tenga muy buena adaptación a la dieta debe ser variada, o sea, a los niños no se les debe dar lo mismo todos los días porque si no terminan rechazando el alimento y debe ser inocuo, o sea, ningún alimento debe tener preservativo. Entonces no podemos darle al niño ningún tipo de jugos ni nada de estas cosas que tengan preservativos. Bueno, más o menos aquí hay una valoración de la clasificación del estado nutricional. Miramos que lo normal como yo les dije, los niños que tienen un buen crecimiento o están normales o eutróficos deben estar entre la desviación -1 y la desviación +1. Entonces ya cuando están por encima de +1 comienzan los niños con riesgo de sobrepeso y cuando los niños ya están por debajo más o menos de -1, -2, ya comienzan los niños con retraso en el crecimiento o retraso en los pesos. Estas son pues las curvas de la OMS que también ustedes las van a ver bastante bien. Bueno, esta es de percentiles, esta normalmente ya no utilizamos sino las desviaciones estándar. Estas son de percentiles, pero bueno, hay unas que son bastante parecidas, pero que son desviaciones estándar. Y cuando veamos neonato, vemos que estas van a ser las curvas de neonato, de los niños menores de 40 semanas, o sea, de los niños pretérminos. Entonces, pues aquí de acuerdo a la edad, si el niño tiene 36 semanas de edad gestacional al nacer, entonces nosotros aquí esta sí la percentilamos. Normalmente los niños promedio deben estar entre el percentil -10 y el percentil, entre el percentil, 10 y el percentil 90. Tanto para talla, para peso, como para perímetro cefálico. Hay una tabla de niños y una tabla de niños. La vacunación, que también hay que revisarla, pues también es otra clase aparte. Normalmente los niños de recién nacidos deben salir de todas las clínicas donde nacen con BCG y hepatitis B. ¿Qué niños no reciben BCG? Los niños que tienen VIH, los niños inmunocomprometidos. La BCG ya se pone a partir de los 2 kilos y en este momento pues por pandemia no está saliendo ningún recién nacido por debajo de 2 kilos de las unidades de cuidados intensivos. Antes salían con 1800, ahora por motivos de pandemia todos salen por encima de 2200, así que todos deben ser vacunados. Si el niño tiene COVID, tiene sospecha de COVID, debe ser vacunado después, 28 días después. O sea, no se puede vacunar un niño con BCG con sospecha de COVID en estos momentos, ni los hijos de madre con VIH.
Bueno, después, como dicen, hay refuerzos a los 2, a los 4, a los 6. No se pone la famosa pentavalente, el neumococo, el rotavirus. A los 7 meses, pues se pone la influenza. 12 meses, a los 12 meses, pues ya se pone todas las que son las vacunas de virus atenuados, con refuerzos a los 18 y a los 5 años. Y ya después viene la vacuna de los adolescentes, la vacuna de los adultos, que normalmente son la influencia, la fiebre amarilla, la que pues más o menos, y las del embarazo, que normalmente las mujeres embarazadas se ponen, son el tozoide tetánico, y las que no tienen BCG, pues se ponen a BCG. El virus del papiloma humano, pues casi no se está colocando ya por todos los problemas que hubo. Eso es controversial. Importante en los niños saber las historias familiares, importante saber si la mamá tiene mortinatos o no, porque realmente cuando la mamá tenía un mortinato o un hijo que ha nacido muerto anteriormente, a veces hay niños asociados a malformaciones congénitas, y entonces pues esto pues podría ser una causa de un óbito fetal o de una muerte a temprana edad. Si ha habido partos prematuros y importantes en los niños más grandes, enfermedades como la hemofilia, la anemia falciformes, que en nuestro medio es, o sea, todo niño que hace anemia, normalmente nosotros estamos diagnosticando o mandando algo que se llama pues ciclemia para mirar si hay anemia falciformes. Y hay una enfermedad pulmonar crónica que también la van a ver después, que se llama fibrosis quística, que son niños que hacen pues neumonías a repetición. Los antecedentes familiares son súper importantes. Como yo les decía, cada uno tiene una genética diferente. Entonces, sobre todo en neurodesarrollo, también hay una genética diferente. Entonces, de pronto, pues si los papás son súper dotados, pues los niños van a hablar, van a leer, van a caminar mucho más rápido que cuando los papás, pues normalmente no son tan inteligentes. Entonces, siempre tener en cuenta los antecedentes familiares. La historia social. Normalmente en la historia social nosotros valoramos, así como a grosso modo, la estabilidad emocional de la familia, de los papás, si hubo rechazo intrauterino. Cuando hay rechazo intrauterino, normalmente son niños que pueden hacer trastornos generalizados del desarrollo. Rechazo intrauterino, no son, entonces los niños que de pronto son de pronto hijos adoptados, casi siempre cuando hay una adopción es porque hay un rechazo intrauterino. Entonces estos niños que son adoptados, siempre tenemos que tener en cuenta que no nos hagan sobre todo trastornos de socialización. Entonces mucho cuidado con esto, siempre mirar esto, el estrato social, y más que el estrato social son de pronto las condiciones de sanidad, las condiciones de limpieza de la familia como tal. Hablando de examen físico, pues vamos a decir dos cositas de examen físico neonatal. Básicamente, que es un neonato, que es un bebé durante los primeros 28 días de vida, y se considera recién nacido los bebés que tienen menos de 7 días de vida. Hay unos que los utilizan como si fueran lo mismo, pero realmente cuando ustedes vayan a la rotación de recién nacidos, se van a dar cuenta que la connotación de recién nacido lleva en cambios diarios en el metabolismo celular, en los líquidos, en el sistema inmune. O sea que un niño entre 0 y 7 días de vida es como quien dice algo, o sea, es muy frágil. Entonces, por eso nosotros a nivel de las unidades le damos una connotación especial a la palabra recién nacido, pero podría de pronto en textos utilizar recién nacido igual que neonato. Pero realmente un recién nacido son los primeros 7 días y neonato son los primeros 28 días de vida. Como yo les decía, cuando se hace el examen físico de un recién nacido, pues el examen físico de recién nacido, hay un examen que se hace inmediato, buscando que todas las cosas, que anomalías congénitas o problemas en la adaptación cardiopulmonar al medio externo, que puedan poner en amenaza la vida. Y posteriormente, antes de que se vaya el niño, hacemos un examen físico pues mucho más completo, donde valoramos edad gestacional, donde valoramos cualquier malformación que el niño pueda tener. Entonces, básicamente, ¿cuándo debe realizarse? Pues ya se los dije. ¿Y qué debemos valorar? Lo primero que valoramos al minuto de vida y a los 5 minutos es el APGAR, que ya los voy a poner. Y en edad gestacional hay muchas escalas para valoración de edad gestacional. Edad gestacional es exactamente cuántas semanas de embarazo tenía la mamá, pero sobre todo para prematuros, la única, como quien dice, escala que está validada es la escala de Ballard, que pues también la vamos a ver después en neonato, porque es una escala larga que mide signos físicos y signos neurológicos, pero la única que está validada para edad gestacional como tal de todas las escalas es la de Ballard. Es la que más estudios tiene, la que tiene estudios indexados. El APGAR, que sí es verdad que
Antes se pensaba que el Algar se utilizaba para para valorar todo lo que es necesidad de reanimación neonatal o no, pues no se utiliza. El Algar se mide a los minutos y a los 5 minutos. Y yo les decía claramente que que el niño tiene 30 segundos para respirar. Entonces, básicamente nosotros miramos apenas nace, si el niño es término, si respira o llora y cómo está el tono muscular. Y si hay algo que está alterado, nosotros inmediatamente pasamos a pasos iniciales de reanimación. O sea, no esperamos el Algar para mirar si vamos a reanimar o no vamos a reanimar a un niño. Pero si probablemente el niño nació en otro lado y el niño no llega después del minuto o los 5 minutos de vida, es importante que nos digan si el niño estuvo bien al minuto de vida o estuvo mal a los 5 minutos de vida. Algar persistentemente bajos por encima de 10 minutos, o sea, un niño que tenga un Algar por debajo de 3, después de 10 minutos de vida, decimos que son niños gravemente afectados con alto pronóstico o de mortalidad o de discapacidad permanente. ¿Qué medimos en el Algar? La frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color, y damos puntaje de 0 a 2. 2 es cuando el niño está muy bien y 0 cuando pues está ausente o está muy flácido o no hay respuesta o hay cianosis. ¿Qué limita el Algar en estos momentos? Que hoy sabemos que los niños pueden permanecer con acrocianosis hasta 10 minutos. ¿Por qué? Porque los niños normalmente intrauterinamente tienen saturaciones de 70-75% y dentro del periodo de adaptación se demora, por lo menos un término se demora 10 minutos en saturar más del 90%. Entonces, de pronto, ese término de color del Algar está un poquito ya reevaluado, aunque sí es verdad que de pronto no está totalmente rosado, ya después de los 30 segundos, de un minuto, ya no debe tener cianosis total. Debe tener por lo menos una acrocianosis, no debe estar morada la boquita y debe haber cianosis total. Pero entonces, pero todavía, pues todas las historias y cada vez que el niño va al neurólogo, que hace convulsiones, que hace cualquier problema neurológico, preguntan cómo estuvo el Algar al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. Entonces es importante que nosotros conozcamos esta escala. El examen físico del recién nacido, importante. Lo primero es mirar la piel. Entonces, obviamente, ya yo les dije, acrocianosis más o menos hasta los 10 minutos, pero de ahí para adelante no debe haber acrocianosis. ¿Qué más miramos en la piel? Si hay datos de trauma obstétrico, si hay algún hematoma, si hay hematomas faciales. Hay niños que pueden nacer con ictericia, entonces si el niño nace con ictericia, peligroso, porque son niños que pueden requerir procedimientos especiales como el sanguinotransfusión. Mirar la forma de la cabecita. A veces nos estresamos cuando nacen por parto vaginal, porque nacen como con una dolicocefalia, pero realmente es el moldeamiento de los huesos del cráneo. Siempre mirar esto, pero sí hay que mirar en la cabecita si hay capus, si hay cefalogемatomas. Bueno, caput es un edema de cuero cabelludo, el cefalomatoma normalmente es un compromiso óseo y se ve como un hematoma localizado en un hueso. Hay que mirar cómo está la carita, si hay malformaciones en la cara. Muchas veces, sobre todo a nivel de los ojos, si hay hiperterorismo, si hay epicanto, o sea, muchas cosas que nos puedan decir puente nasal aplanado, que el niño pues tiene una malformación congénita. Igual en el cuello, si hay presencia de masas, si hay higromas, si a nivel atrás, sobre todo en la nuca, el pliegue nucal, que es típico del síndrome de Down. A nivel del tórax, importante que el tórax sea simétrico, o sea, que los dos hemitórax sean del mismo tamaño, que no, porque a veces hay un hemitórax más chiquito, uno más grande, y eso quiere decir que puede haber una hipoplasia pulmonar. Entonces, mucho cuidado con valorar la forma del tórax, si hay signos de dificultad respiratoria. Cuando veamos neonatos, vamos a mirar que hay una escala de Silverman que es típica para dificultad respiratoria. En el abdomen, en el neonato, mirar que ellos casi siempre nacen con los rectos abdominales un poquito separados, una diástasis de rectos abdominales, pero hay que mirar que haya pared abdominal. Hay niños que nacen sin pared abdominal y esos son los famosos abdomen en ciruelaplasia o plum belly. ¿Qué más miramos en el abdomen del neonato? Siempre el cordón umbilical. Eso sí tenemos que mirar que tenga 2 arterias y una vena, porque cuando hay una sola arteria muchas veces hay agenesia renal. Hay que mirar, pues normalmente lo que nosotros hacemos es que miramos primero los genitales, mirar que la madurez de los genitales y que no haya un hermafroditismo, que no es muy frecuente, pero podría haber. Cómo están las caderas y las extremidades, famoso Barlow y Ortolani, unos en aducción y otros en aducción de la cadera, que no haya luxación congénita de la cadera, y a nivel neurológico. Y de último, pues hacemos el examen de la parte de atrás, buscando, como yo les decía, de pronto las cosas grandes las miramos todos, pero a veces hay espinas bífidas ocultas que son pequeñas cositas que hay a nivel lumbar que nosotros tenemos que tener en cuenta que el niño esté bien.
y también mirando bien, cuando nosotros volteamos el niño, miramos bien la integridad del esfínter anal, o sea, que se haya esfínter anal y que no sea una fístula por la cual el niño está haciendo popó. Entonces siempre el examen del dorso de la parte de atrás es importante. Hay algo normal, hay algo que son habituales, que son por lo menos en el dorso la marcha mongólica, que es como como un nevo que ellos hacen por el contacto con la placenta sobre la parte de atrás del tórax, pero eso es normal, eso no tiene problema. Pero si hay que mirar, a veces nacen con unos hemangiomas importantes, entonces eso hay que mirar y diferenciar lo que podamos ver en el dorso. A nivel neurológico, ¿qué vemos de recién nacido? Lo primero es la posición en reposo. Normalmente los niños que tienen integridad neurológica deben estar así como este niño de abajo. Debe tener los bracitos y los piecitos contraídos. Los niños más pretérmino pues son más flácidos, o los niños que son término y están con asfixia perinatal son muy flácidos. Hay que mirar la actividad motora, o sea, cómo se mueve el niño, cómo está el tono muscular. Normalmente ellos nacen con el tono muscular un poquito aumentado, o sea, ellos uno trata de estirarlos y vuelven a flexión, eso es lo normal, y después ese tono muscular pues va bajando un poquito. No es normal que ellos nazcan flácidos, a menos que sean prematuros. Mirar siempre los reflejos osteotendinosos, el famoso reflejo de Moro, que es un reflejo que es un reflejo que pues más o menos el niño que hace como un paracaídas, como que intenta agarrarse cuando uno lo intenta tirar, es de los reflejos típicos de recién nacido. Siempre mirar el estado de conciencia. Los recién nacidos pues podrían estar dormidos, pero normalmente los niños términos pues nacen muy reactivos, o sea, les da hambre, lloran y todas las cosas. Una valoración de pares craneales, sobre todo miramos todo lo que es a nivel facial, a nivel de los pares craneales oculomotores. Muchas veces es difícil mirar el olfatorio, pues obviamente es complicado, eso normalmente se va mirando después. El nervio óptico, ya todos los niños que nacen deben tener valoración por oftalmología pediátrica durante el primer mes de vida. Y para mirar lo que es la parte de audición, también hacemos un examen especial que se llama potenciales evocados auditivos, que también es obligación que se hagan todos los niños recién nacidos. Y también hacemos pues todo lo que es la evaluación del tono muscular. Obviamente, pues todo lo que es examen físico de recién nacido, ustedes tienen una segunda clase de atención, y en la parte de neonato pues normalmente comenzamos con todo lo que es examen físico de recién nacido. Hay otras escalas como la de Duven, que mira si el niño, pues así como nosotros decimos que los niños más grandes son eutróficos o están en sobrepeso o están en riesgo de desnutrición, en neonatos pues nosotros decimos si son pequeños para la edad gestacional, si son adecuados para la edad gestacional o si son grandes para la edad gestacional. Un niño pretérmino, todo niño menor de 37 semanas. Niño a término de 37 semanas a 41.6 semanas, y el niño postérmino es el niño que nace con más de 42 semanas de edad gestacional. Como yo les decía, normalmente deben estar entre el percentil 10 y el 90 para considerarse adecuados para la edad gestacional. Por debajo del 10 son niños pequeños para la edad gestacional, por encima del percentil 90, de acuerdo a las curvas de Fenton, son niños grandes para la edad gestacional. Y es importante que los niños, tanto pequeños como los grandes, pueden tener problemas metabólicos, sobre todo de hipoglicemia, y son niños que deben ser seguidos estrictamente o en hospitalización, o dependiendo si son muy pequeñitos o muy grandes, deben irse a unidad de cuidados intensivos. Entonces, en el diagnóstico de recién nacido, importante, siempre ponemos recién nacido, pretérmino, término o posttérmino, tantas semanas de edad gestacional valoradas por Ballard, y si es pequeño es adecuado o es grande para la edad gestacional. Este es el primer diagnóstico. Luego ponemos si tiene alguna patología, no sé, probablemente si tiene el niño nace con dificultad respiratoria, con membrana hialina, si la mamá tiene algún antecedente, de pronto si la mamá tuvo una preeclampsia, si la mamá tiene VIH, hijo de madre con VIH. Y mira, valoramos algo de riesgo social, alto riesgo social o sin evidencia de alteración de riesgo social, pero siempre ponemos estos 4 ítems deben estar en todo diagnóstico de recién nacido. Los paraclínicos obligatorios de recién nacido son hemoclasificación BDRL y tamizaje neonatal, que normalmente se toman de sangre del cordón. De acuerdo a otro diagnóstico, si hay incompatibilidad de grupo, si el niño se ve amarillo, cualquier cosa, podemos hacer una bilirrubina de cordón. Pero normalmente hacemos obligatoriamente BDRL, TSH o tamizaje neonatal y BDRL. Hay una ley para el tamizaje neonatal, todavía estamos haciendo todo TSH, pero la idea es hacer un tamizaje neonatal ampliado. O sea, es mirar ciertas enfermedades metabólicas ¿qué le digo? Hay errores innatos del metabolismo,
que son pues como niños que no pueden metabolizar las proteínas o los ácidos grasos. Hay una que se llama fenilcetonuria, galactosemia, una cantidad de nombres, pero son como enfermedades más ampliadas para saber qué tipo de alimentación necesitan los niños, porque son niños que no metabolizan bien o las grasas o los carbohidratos o los ácidos grasos. La ley, sin embargo, todavía no se ha implementado, sino simplemente estamos midiendo TSH de cordón. Más o menos las órdenes médicas de un niño, de un recién nacido cuando nace, debe ser pues trasladado al lado materno, leche materna a libre demanda. Siempre les advierto que la libre demanda es asegurar de 8 a 12 amamantadas al día, no es que coma lo que sea, es que mínimo coma cada 2-3 horas. Normalmente colocamos vitamina K, 1 miligramo intramuscular, la profilaxis ocular con tebramicina ungüento, aunque lo que tenemos es gentamicina casi siempre en gotas. Curación del ónfalo con alcohol absoluto o alcohol de clorhexidina. Los exámenes que solicitamos, BDRL, tamizaje neonatal, hemoclasificar, el mantener eutérmico y el vigilar patrón respiratorio y estado neurológico. Estas son las órdenes cuando el niño nace. Normalmente a las 24 horas tenemos que hacer una nueva evolución documentada y hacemos unas órdenes de egreso. Un poquito hablando de las diferencias con pediatría, no, pues no es que vaya a hacer otra clase de examen físico pediátrico, pero en el pediátrico, que es importante, de todo lo que está acá, hay que mirar la alteración del estado de conciencia. Todo niño con alteración del estado de conciencia en pediatría es un niño potencialmente inestable. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes. Estos pacientes normalmente hay que hidratar, hay que poner oxígeno, hay que bajar la fiebre. Todo niño en pediatría con temperatura mayor de 39,8 o 39 grados centígrados es triage 2, o sea, no se puede ir un niño con fiebre a la casa. Mucho cuidado con eso, pueden hacer estatus convulsivo febril. Los niños que tienen desnutrición, los niños que no succionan, que no toleran vía oral, los niños que hacen dificultad respiratoria, que tienen un dolor o una cefalea, un dolor abdominal importante, y pues cualquier niño que haga signos meningios, evisceración o todo, pero sí quiero que sepan que la alteración del estado de conciencia es como el síntoma, es como el signo cardinal de enfermedad grave en todo recién nacido, en todo niño en pediatría. Obviamente cuando se altera el estado de conciencia viene el resto, vienen los vómitos, viene la pobre succión, viene todo, pero si se altera el estado de conciencia, ese niño está delicado, ese niño normalmente tenemos que intervenirlo y después hacerle la historia clínica completa. Igual que en el recién nacido, siempre hacemos un examen físico completo, la piel, importante, aquí pongo sistema linfático. Normalmente los niños pueden tener las amígdalas y los ganglios cervicales un poquito más grandes y eso a los papás les preocupa mucho. Normalmente pues los ganglios pequeños no tendrían mucho problema. Un ganglio por encima de 0,5 ya comienza a dar problemas y cuando está por encima de 2 centímetros pues normalmente pues ya ahí sí hay que pensar en un linfoma. Pero siempre el sistema linfático, ténganlo en cuenta porque las mamás le van a consultar porque tienen los ganglios, ellos normalmente el sistema linfático está pues más ampliado. Mirar siempre en todo niño que tenga fiebre, oídos, nariz y boca, todo lo que es las infecciones respiratorias altas es lo más frecuente por lo cual ellos hacen fiebre, entonces hay que hacer una revisión completa de todo. Y siempre mirar que no haya compromiso del sistema nervioso central. Como yo les decía, toda alteración del sensorio o compromiso del sistema nervioso central es algo grave a nivel de los niños. No se les olvide revisar siempre la región genital en los niños. Cuando los niños hacen diarrea, si ustedes revisan la región genital y normalmente hay una parte de dermatitis muy severa, ustedes piensan que la diarrea podría ser viral y no bacteriana. Entonces siempre es importante al niño revisarlo completamente, hacer un examen completo, con la ayuda pues normalmente de la mamá, a veces no es fácil, pero hay que hacer un examen físico completo. Hay algunos autores que dicen que lo primero que se debe revisar en los niños es el abdomen y se debe hacer la auscultación, porque muchas veces cuando nosotros comenzamos a tocar el niño, pues ya comienza a llorar y va a ser difícil la auscultación pulmonar, la auscultación cardíaca y revisión del abdomen. Hay unos que dicen que primero se pone el fonendo, auscultamos así como sin tocarlo mucho, revisamos abdomen y después revisamos el examen completo, para que sea pues como más fácil abordar el paciente. Importante, esto es otra cosa que se le agrega al examen físico de los niños más grandes, es mirar en qué escala de Tanner está, buscando signos de pubertad precoz. Entonces en las niñas normalmente debe haber aparición de caracteres secundarios después de los 10 años y en los niños después de los 12 años.
Si esto se presenta en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de 9 años, se considera que hay una pubertad precoz. Y si por lo contrario no hay caracteres secundarios, antes no hay aparición de caracteres secundarios y ya la niña tiene 13 años, el niño tiene 14 años, se considera que hay un retraso en la maduración. Y esto pues tiene que ver con la parte endocrina, sobre todo en los niños, todo lo que es la pubertad precoz, se debe descartar tumores hipoficiarios. En los niños no están, en las niñas, las mujeres no es tan frecuente, pero en los niños cada vez que hay pubertad precoz es importante saber que en hipófisis no hay ningún tumor productor de andrógenos. Pues estas son las escalas de Tanner, pues hay 5 grados, de acuerdo al volumen testicular, de acuerdo a cómo están los pezones, de acuerdo al espesor del vello púbico. Otra cosa importante dentro de diagnóstico en pediatría, saber en qué edad está el niño. Como les dije, hay libros que los ponen iguales, pues nosotros normalmente de 0 a 28 días consideramos neonatos. Y hay que mirar a ver si están en la etapa de lactante menor o lactante mayor, si son preescolares, escolares o adolescentes. ¿Qué es lo más importante? Recién nacidos o neonatos, población de muy alto riesgo, prácticamente con todos los síntomas se hospitalizan, y los lactantes menores de 12 meses también tienen un alto riesgo de morbilidades, problemas muy severos con la vía aérea, con la alimentación, hacen reflujo, pueden hacer muerte súbita. Entonces es muy importante saber en qué edad está para saber el riesgo de mandar un paciente a la casa o que definitivamente de pronto con síntomas así uno considere menores, debe mantener hospitalizado. Posteriormente hacemos una impresión diagnóstica, como yo les decía, un diagnóstico completo, o sea, ¿qué tiene el paciente? Si tiene de pronto una bronquiolitis, si es un lactante menor, si tiene un neurodesarrollo adecuado, si está eutrófico, o si está obeso, o si está con riesgo de desnutrición, y si tiene o no tiene riesgo social. Entonces, en pediatría, un diagnóstico siempre de una impresión diagnóstica completa. Un análisis, como yo les decía, porque vamos a hospitalizar, qué vamos a hacer, por qué pienso yo que es una bronquiolitis y no que es una crisis asmática, por qué pienso yo que es una bronquiolitis y no una neumonía típica. Siempre analizar todas estas situaciones cuando uno tenga una impresión diagnóstica, poner un plan de manejo y tratamiento. Entonces, como yo les decía, en el análisis se justifica el diagnóstico realizado, planteamos diagnósticos diferenciales, o sea, por qué es esto y por qué no es lo otro. Miramos si tiene criterios de irse para la casa o criterios de hospitalización, se interpretan los laboratorios imágenes, si ya los tenemos, si no los justificamos en el análisis, sobre todo en el ingreso. Voy a pedir placa de tórax porque quiero ver esto, porque voy a pedir hemograma en busca de esto, voy a pedir paciente de orina en busca de esto. O sea, no es mandar una batería de exámenes por mandar, sino saber por qué los voy a mandar y la explicación de qué tratamiento voy a seguir inicialmente. Entonces, normalmente, las órdenes médicas en pediatría también tienen que tener un orden. Entonces hay que mirar si va a ser un manejo hospitalario o ambulatorio, qué dieta voy a dar o si voy a colocar líquidos endovenosos. Después pongo los medicamentos que voy a poner, después pido laboratorios, imágenes y después hago las órdenes de monitoreo y seguimiento. Por lo menos, entonces, un niño que pese 10 kilos, que tenga una neumonía, entonces aquí ponemos la fecha y la hora. Aquí normalmente ponemos el hospitalizar en pediatría, una dieta adecuada para la edad, si está comiendo bien, pues un catéter venoso, ponemos la ampicilina, la dosis, ampollas de 500 miligramos, aplicar 500 miligramos IV cada 6 horas, o sea, cómo viene la presentación de la ampolla y cuánto voy a poner, el acetaminofén, si le voy a dar el salbutamol, si necesita terapia respiratoria. Esto es un ejemplo. A este paciente yo decidí mandarle hemograma, PCR y RX de tórax. Si quiero que lo valore en neumología pediátrica, vigilar curva térmica y pulsoximetría cada 6 horas. Entonces, como yo les decía, siempre el nombre del medicamento, la vía de o sea, la concentración, cómo viene, la vía de la administración y el periodo de evolución. ¿Qué tratamiento es? Tratamiento físico es si necesita terapia respiratoria o terapia física, si necesita que lo vea psicología, si necesita que lo intervenga trabajo social, si necesita algún procedimiento y los paraclínicos que yo quiero poner. Más o menos este es el orden este es el orden con que ponemos órdenes médicas. En el transcurso del curso, ustedes van a ver viendo patologías y van a hacer órdenes médicas de cada patología, de los niños con diarrea, de los niños con neumonía, de todas estas cosas, pero este es el orden de las órdenes médicas. Como yo les decía, hay otro tipo de historia que es la historia clínica basada en problemas, donde básicamente pues nosotros ponemos los datos de afiliación igual, el motivo de consulta, la enfermedad actual y el examen físico pues es igual, pero normalmente cuando llegamos al análisis ponemos una lista de síntomas donde nosotros buscamos pues como orientar hacia una patología específica.
resumimos los signos, resumimos los paraclínicos y planteamos todo como un problema. Por lo menos si hay enfermedad, un trastorno respiratorio agudo o una enfermedad respiratoria de vías bajas con un síndrome broncoobstructivo, entonces pues nosotros ponemos que lo vamos a manejar con vasodilatadores y lo ponemos en base pues a problemas. Es un poquito diferente, pero pues ahí, pues sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, a veces uno no evoluciona como tórax, sino evoluciona como sistema cardiorrespiratorio. Entonces ponemos que tiene sibilancia, que tiene tal, y ahí mismo ponemos que tiene unos gases arteriales, dentro del mismo ítem ponemos que hay unos gases arteriales que muestran tal, y hay unas placas de tórax que muestran tal. Estas historias clínicas basadas en problemas, sobre todo las utilizamos más en las unidades de cuidados, es decir, en las unidades de cuidados intensivos, buscando en el sistema cardiorrespiratorio orientar de una vez todo y lo que nos para después en el análisis pues resolver el problema, o sea, poner todo lo que vamos a hacer a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel gastrointestinal. Esto tiene un plan terapéutico, en vez de poner órdenes médicas, nosotros ponemos plan terapéutico, plan diagnóstico, o sea, que vamos a mandar. Y otros de la historia clínica está la hoja de evolución, que sí la utilizamos en casi todas las historias, que son la famosa evolución SOAT, a hoja de mantenimiento de salud, que pues tiene que ver mucho con enfermería, qué acciones van a hacer pues para tener seguridad del paciente, para prevención de escaras, para prevención de caídas, y siempre en vez de poner epigrisis, pues uno dice que se pone un informe de alta. Es una historia clínica que pues que todavía no se utiliza mucho, como les digo, se utiliza más en cuidado intensivo, pero de todos modos, por si acaso en algún momento la miran, pues sepan que existe. Y vamos a la famosa evolución SOAT, que SOAT no es más que poner subjetivo, objetivo, análisis y plan. Todas las evoluciones deben ser en estos momentos tipo SOAT. Entonces la parte en subjetivo, nosotros a nivel subjetivo, además de la dolencia principal o pues de los síntomas cardinales, en la parte subjetivo ponemos realmente el diagnóstico que tiene el paciente. Después ponemos en el objetivo todo lo que es el examen físico y las pruebas y el examen físico. En el análisis realmente nosotros ponemos más los laboratorios y los rayos X los ponemos en el análisis y resumimos problemas, resumimos diagnósticos diferenciales. Un poquito más corto que lo que vimos en la historia clínica inicial, pero hay muchos pacientes que van cambiando de diagnóstico durante la evolución, entonces pues tenemos que analizar diferentemente y mirar por qué. Y ponemos un plan, si seguimos el mismo plan, la misma antibiótico-terapia, si tenemos que hacer pruebas complementarias, hicimos algo si tenemos que hacer algo de puericultura y de seguimiento al paciente. Entonces, estas son las evoluciones tipo SOAT, pues que también las vamos a repasar durante toda la rotación. Yo creo que ya las vieron en medicina interna porque pues este sí es el tipo de evolución que se está planteando, que es la tipo SOAT desde hace rato. Y esta hace parte de la historia clínica basada en problemas. Pero pues la parte de historia clínica inicial normalmente nos estamos refiriendo, o casi todas las historias son las historias tradicionales. Entonces siempre recordarles que una buena historia clínica tiene más valor para el diagnóstico que cualquier examen de la más alta tecnología que se disponga. Entonces, pues por eso quisimos comenzar el curso con la parte de historias clínicas. Entonces, aquí terminamos. Preguntas, dudas.